Tal estudiantes? Estamos en una nueva clase de lo que es matemáticas. Hoy veremos el tema de funciones racionales. Ya habíamos visto anteriormente lo que eran funciones, resolvimos también funciones. Esta vez vamos a ver algo relacionado con los temas anteriores, que son funciones racionales. Entonces tenemos que una función racional está definida como el cociente de polinomios en los cuales el denominador tiene un grado de por lo menos 1. En otras palabras, debe haber una variable en el denominador. La forma general de una función racional es una función sobre otra función, o lo que es lo mismo, función p de x sobre función q de x, donde función p de x y función q de x son polinomios, y la función q de x, es decir, la función que va abajo, nunca nos debe salir como resultado igual a 0. Esto se traduce en lo siguiente. Nosotros ya vimos cómo resolver funciones, ya resolvimos cómo ver funciones por separado y graficarlas en líneas rectas, ¿sí recuerdan? Ahora vamos a resolverlas en forma de racional. ¿Qué es un racional? Tiene que ver con los números racionales. Si recuerdan, los números racionales son fracciones, así que las funciones racionales se tratan esencialmente de eso, de ubicar las funciones en forma de fracciones. Para eso, la gráfica nos saldrá diferente. Normalmente, si resolvemos por separado, nos saldrían líneas totalmente rectas, ¿verdad? Y el punto donde se unan, esas serían las respuestas del valor de x y de y. Pero en este caso, como vamos a ponerlas en fracción, es decir, en forma racional, las curvas nos saldrán las líneas nos saldrán en forma de una curva en ambos casos. Entonces, nótese algo. En las funciones no está el valor de y, lo que significa que nosotros debemos calcular el valor de y al momento de convertir las funciones en una función racional. Entonces y, si era y igual, la línea fraccionaria, arriba iría la primera función, es decir, 3x más 2, y abajo iría la segunda función, x menos 4, ¿correcto? Así es como se representa una función racional. Recuerden, en la función inferior no nos puede quedar como resultado igual a 0. Así al momento de despejar la x nos queda como resultado 0, no podríamos realizar la operación de funciones racionales, ¿correcto? Para poder delimitar una función racional necesitamos conocer o identificar sus asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Las asíntotas o una asíntota es una recta que acerca a la gráfica de una función, pero nunca la toca. En la función de x, 1 sobre x, tanto los ejes x y y son asíntotas. La gráfica de la función se acercará más y más, pero nunca tocará las asíntotas. Una función racional de la forma y igual a x menos b más c tiene una asíntota vertical en el valor excluido, o x es igual a b, y una asíntota horizontal en y igual a c. En síntesis, las asíntotas son líneas verticales que marcan el límite al que llega la recta infinita y se convierte en una curva. Como nos dice, son líneas que se extienden pero no se tocan. Las asíntotas lo que hacen es acercar las líneas de las funciones pero no hacen que se toquen. Como les repetía anteriormente, las funciones que graficábamos eran lineales. Marcábamos una línea, otra línea, y el punto donde se unían, esa era la respuesta de x y y. Pero en este caso, las asíntotas van a evitar que las líneas de las funciones se lleguen a tocar. Recuerden, las líneas de las funciones son infinitas, es decir, se extienden infinitamente. Pero si esas líneas se extienden y se les marca un límite, es decir, se le dice a la función no puede pasar de esta línea, pero la línea necesita seguir avanzando, por lo tanto se dibuja una curva y se extiende hacia otra dirección. Sin importar de qué lado venga, si es que existe una asíntota, por ejemplo en este caso que venga hacia abajo, existirá una asíntota horizontal, la cual le impide continuar su camino, por lo tanto la línea de la función deberá dibujar una curva y seguir su camino de forma infinita. Para eso tomemos las funciones anteriores. Como les dije, estas son funciones lineales. Entonces, esta línea correspondería a la primera función y la otra línea correspondería a la segunda función, que como les digo, deberían ser líneas rectas,
pero debido a que han sido resueltas en un sistema de funciones racionales, estas líneas han dibujado una curva, debido a que se les ha planteado un límite. Esos límites son las asíntotas, que son estas líneas que vemos, esta línea en morado y esta línea en rojo. Esas son las asíntotas, las cuales indican el límite en el cual pueden llegar cada una de las líneas y no pueden pasarse de ese límite. Por ejemplo, si esta línea seguiría bajando, no puede seguir su camino, ya que lo impide la asíntota horizontal. Deberá dibujar una curva y seguir su camino. Existen las dos asíntotas, que son la asíntota vertical, que corresponde al valor del eje X, ¿sí ven? X igual a B, y la asíntota horizontal, que esta en cambio corresponde al valor de y igual a c. Recuerden que b y c corresponden a valores constantes, o sea, un número en el plano cartesiano. Ya vamos a ver ahora cómo se calculan las asíntotas tanto verticales como horizontales, ya que ese es esencialmente el tema de hoy. Bien, entonces vamos a calcular las asíntotas de una función racional. Tomemos las dos siguientes funciones, ¿listo? Y de estas debemos aplicarlas como una función racional, es decir, debemos unirlas para calcular lo que es la incógnita y. En las funciones ya está la variable x o el eje x, por lo tanto lo que necesito es ahora conocer el punto y, ¿correcto? En algunos ejercicios aquí se sabe colocar directamente función. Función de x es igual 2x menos 5. De igual manera aquí se reemplaza las letras de función por la letra y continuamos resolviendo. Bien, vamos a calcular ahora la asíntota vertical. Para calcular la asíntota vertical necesitamos la función inferior, la que está en el denominador, es decir, x menos 3, y debemos igualarla a 0. Recuerden que al realizar el despeje de la x, como resultado no me puede salir 0, todavía no realizo el despeje. Recuerden, del lado izquierdo solamente pueden estar las variables, o sea las letras, en este caso x. Por lo tanto 3 debe pasar al lado derecho con signo cambiado. Me queda x es igual 0 más 3 porque el 3 cambió de signo. Realizamos las operaciones, aunque como sabemos el 0 no afecta al más 3, simplemente me queda x más 3. Hasta aquí estamos correctos, ya que el valor de x no me salió 0, por lo tanto puedo proseguir. Ya hallé el valor de la asíntota vertical, o sea del eje x, me falta hallar de la asíntota horizontal del eje y. Para eso voy a usar la función racional completa en la asíntota horizontal, ¿sí ven? Y ahora, aquí lo que debo hacer es dividir cada uno de estos valores, debo dividirlos para la variable de mayor exponente común. ¿Qué es la variable de mayor exponente común? Recuerden que las variables son las letras, ¿verdad? En este caso tenemos x. ¿Qué es el exponente? El exponente es el número que está arriba de las variables. En este caso, como no tiene un número arriba, se sobreentiende que está el 1, y acá abajo también se sobreentiende que está el 1. Como en ambos casos, en ambas funciones, el máximo exponente es 1, entonces debo dividir todos los valores para x. Todos los valores de 2x, 5x y 3 debo dividirlos para la x, es decir, de esta forma: 2x sobre x, 5 sobre x sobre x y 3 sobre x. Debo dividirlos, ¿correcto? Bien, vamos a resolver entonces la división paso por paso. En el caso de 2x, lo que hago simplemente es eliminar las x. ¿Por qué razón? Porque ambas tienen el mismo exponente, que es 1 y 1. Por lo tanto, lo que hago simplemente es eliminar. Elimino y me queda el 2 solamente. En el caso del 5 y la x, esto es una constante, esto es una variable. Cuando divido una constante para una variable, el resultado me queda 0. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera. Como ya dije aquí, elimine las x, me queda 2. Y en este caso, 5 dividido para x, me quedaría 0. De esta forma, ¿sí ven? El 2 se mantiene y aquí menos el 0. Abajo, en el denominador, sucede lo mismo.
Aquí tengo un exponente 1, aquí tengo un exponente 1. Por lo tanto, lo que hago es eliminar las x o lo que es lo mismo, dividir las x. Cuando yo divido las x, ¿qué pasa si divido x para x o qué pasa si divido 1 para 1? Recuerden que las x equivalen a números. Supongamos que la x vale 2. Si aquí vale 2, aquí también valdrá 2. 2 dividido para 2, ¿a qué es igual? A 1, ¿verdad? Entonces, como elimino x, me queda el resultado 1. En este caso de 2x también me quedó 1, x y x me quedó 1, y 2 por 1, 2, por esa razón me quedó 2. Acá en cambio, 3 dividido para x es un valor constante para una variable, por lo tanto me saldrá 0. Me queda de esta manera, 1 menos 0. Lo que hago ahora es continuar resolviendo tanto lo que está en el numerador como el denominador. Como saben, el 0 no afecta, así que simplemente me queda y es igual 2 sobre 1. Los ceros los elimino porque no lo afectan. Finalmente divido 2 para 1, ¿a qué será igual? A 2, ¿verdad? Entonces ya tengo los valores de x y de y. X valdrá más 2 y x valdrá más 3 y y valdrá más 2. Una vez que ya tengo los valores, ahora sí paso al plano cartesiano para poder graficar las asíntotas. Vamos con la x. Recuerden que la x es un valor vertical. Por lo tanto, busco en el plano cartesiano donde está más 3. Veamos, más 3 está en este punto. Por lo tanto, la asíntota vertical estará aquí, de esta forma, porque x igual a más 3. Vamos ahora con y, que es la asíntota horizontal. Nos salió más 2. Busquemos en y. Recuerden que puede salir valor negativo o positivo, no importa. En este caso nos salió más 2 y aquí está el más 2, por lo tanto la asíntota horizontal iría aquí. Listo, y ya hemos graficado las asíntotas de la función racional. ¿Qué significa esto? Significa que al yo calcular cada una de las funciones por separado, tendré como resultado las líneas de cada función, ¿verdad? Pero esas líneas dibujarán una curva. Recuerden que aquí puede salir una línea recta, pero debido a que existen las asíntotas impiden que la línea continúe en forma horizontal o que continúe de forma vertical. Por esa razón dibuja una curva. Y como son dos funciones, entonces tiene que haber también otra línea curva opuesta, o puede ser acá al lado, en este caso sería una opuesta, que cumple la misma función. La asíntota, o sea, las líneas que calculamos, impiden que la línea de la función continúe y dibuje la curva. Bien, lo importante del ejercicio es esto, calcular las asíntotas. Bien, nada más. En ocasiones puede darse de que el valor de y le salga 0. Resulta que x le salió más 3. Bien, correcto, le salió más 3. Pero y le sale 0. Si y sale 0 no importa. Significa que la línea de y iría justo aquí, en el eje y. Porque equivale a una línea horizontal, por lo tanto iría justo aquí. Bien, si le sale y igual a 0, significa que la línea se grafica justo aquí en el eje. Les digo esto porque en el ejercicio que les va a tocar hacer, les saldrá un resultado similar a ese. Bien, eso es todo en cuanto al tema de asíntotas en funciones racionales. En la página 61 de su libro de texto, en la sección matemáticas, van a resolver la pregunta 7, literal A. Aquí tienen una función y deben calcular las asíntotas. Solo vamos a calcular las asíntotas mediante el procedimiento. Nos pide graficar, esto lo pueden hacer en un cuaderno o en una hoja aparte. Recuerden, aquí aunque nos diga función de x, debemos reemplazar por y resolver según la explicación indicada en el video.